De urgencia, vamos a ver la siguiente moción, la del apoyo al sector del tomate. Tiene la palabra don Román Rodríguez. Bueno, ya saben ustedes que hemos discutido este tema en alguna ocasión a lo largo de esta legislatura, porque al grupo que represento le inquieta desde hace muchos años el futuro de un sector clave para el sector primario, pero clave también en nuestra historia y en la interpretación incluso de elementos identificadores de Canarias, ¿no? Este cultivo está herido de muerte. Las razones son diversas, los hemos comentado aquí. La Unión Europea ha establecido contratos, acuerdos con terceros países que han sacrificado al tomate canario. El acuerdo en materia agrícola con Marruecos se hizo a costa del tomate canario, como bien se sabe. A esto se ha añadido uno de nuestros problemas, una de las cuestiones más sensibles, y es el escaso control fitosanitario de nuestra frontera, que han hecho que plagas arrasen este y otros cultivos y dañen en general la flora del archipiélago. Pero la tercera cuestión que ha puesto al tomate al borde de la desaparición son los incumplimientos de las políticas institucionales. Bueno, pues lo que está ocurriendo a Canarias es que la protección del sector primario se ha abandonado y, por lo tanto, el riesgo de desaparición es cierto y, además, no está ya a años luz, está ahí, a la vuelta de la esquina. Hemos pasado de 4.500 hectáreas a escasamente 800 en 20 años. Hemos pasado de 300.000 toneladas a escasamente 100.000 toneladas. Y si no se cumplen los compromisos adquiridos e incumplidos en los últimos años, es posible que en la próxima zafra desaparezca el tomate y desaparezcan 15 o 20.000 empleos. No se puede uno llenar la boca todos los días hablando del paro y hablando de que las nuevas tecnologías o que la internacionalización o que la renovación van a crear no sé cuántos cientos o miles de puestos de trabajo y luego mantenerse impasible ante la desaparición de 15 o 20.000 puestos de trabajo que ya tenemos y que pueden desaparecer. Les voy a dar un dato terrible sobre la internacionalización de la economía canaria. El producto que más y mejor ha internacionalizado a Canarias en el mundo después del turismo es el tomate. Hace 20, 30, 60, 70, 120 años, los productores de tomate en Canarias los ponían en el Reino Unido y en Centro Europa como ahora. Y vivía muchísima más gente del tomate, había 4.500 hectáreas, como les comento. Y ahora esto puede desaparecer. Fíjense, el año pasado, repasando los datos de la economía canaria en el exterior, representaba tanto o incluso un poco más la facturación del tomate en la temporada 12 y 13 que toda la facturación en bienes y servicios en relación al continente africano si exceptuamos los derivados del petróleo. Ya saben ustedes que aquí repostan barcos, hay que quitar eso porque es pura intermediación. Si quitamos los derivados del petróleo, todos los bienes y servicios que hemos exportado a África después de 20 años de insistencia es menos de lo que exportamos en este momento terrible del tomate a Europa. ¿Cómo se puede hablar de internacionalizar la economía y permitir que desaparezca un sector que tiene 130 años de historia? Y las responsabilidades aquí son compartidas por el Gobierno de España y por el Gobierno de Canarias. Y es intolerable que estemos a punto de perder un sector que emplea 15 o 20.000 personas. ¿Cómo es posible que nadie se movilice para defender el tomate en esta situación trágica? Cuando la Coca-Cola va a poner 1.500 personas en la calle, se moviliza la opinión pública española y los gobiernos intermedian. Cuando Fasa Renault va a poner 3.000 tipos en la calle en Valladolid, el presidente del gobierno de turno va. Cuando el sector naval tiene un problema con Europa, el ministro de turno va. Y aquí podemos perder 15.000 puestos de trabajo y ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Canarias hacen nada. Por eso nosotros, en esta legislatura, en los ayuntamientos, en este cabildo, en el Parlamento de Canarias, el Parlamento español, hemos centrado una parte de nuestras acciones para llamar la atención de los que mandan, de los que deciden, para que actúen sobre este tema. Porque si no se planta el próximo mes, si la empresa más importante que tiene el 40% de la producción ha dicho públicamente que está dispuesto a no plantar, si eso se produce, arrastra por todo el sector, porque los fletes los controlan ellos porque son los únicos grandes. Y no había capacidad ni en lo poco que queda en Fuerteventura, en Tenerife o en la aldea para compensar la desaparición de Juliano Boní, que es la empresa más potente del sector.
Por eso hoy aquí volvemos a hacer un llamamiento a las fuerzas políticas, no para que voten, que ya sabemos que lo han hecho en otras ocasiones, lo han hecho en los ayuntamientos, lo han hecho aquí, lo han hecho en el Parlamento de Canarias, y no hemos podido que lo hagan en el Parlamento español, porque allí los que mandan son los que mandan. Pero nosotros necesitamos que los 40 millones que se adeudan se paguen. Los 40 millones son los siguientes. En el 2008, en el 2006 hubo una manifestación de Gran Canaria de 20.000 personas y el Gobierno de Canarias de entonces entendió que había que sentarse y establecer una estrategia para defender este sector. Y se hizo un plan estratégico que se aprobó por unanimidad, que es un buen documento. Seguramente hay que actualizarlo, pero es un buen documento. Y producto de ese plan estratégico se fue a Europa y Europa aceptó ayudas de Estado adicionales y autorizó al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias poner en marcha el POSEI adicional, 23 millones Madrid, 23 millones Canarias, y luego se iba descrestando. Oiga, se ha incumplido. ¿Sabe cuánto se le deben a los tomateros de este plan aprobado? 22 millones, 14,3 del Gobierno de Canarias, 8,1 del Gobierno español. Si no se consigue que se paguen estos 22 millones, este proceso de deterioro del sector del tomate puede morir. Y luego hay otra fuente fundamental de política institucional incumplida, que es un decreto estatal por el que se pagaba el 70% del precio de los fletes. Estamos ahora en el 24%. No es posible que el tomate compita con Marruecos, con Murcia, con Holanda, costando lo que cuesta transportar las cosas al continente, con el incumplimiento del 70% de las ayudas al transporte. De esto se deben, del año 11 y 12, no está contabilizado el año 13, 18 millones. Los 22 millones del POSEI adicional y los 18 millones del transporte son 40 millones. Si se prometiera por parte de los dos gobiernos pagar estos 40 millones adeudados, no en 2 años, en 4 años, porque estamos en contacto con el sector se salva. Pero a nadie parece importarle. Y también tengo que decir a esta institución y a su presidente que aproximadamente el 65% de la producción tomatera es de Gran Canaria. Porque a lo mejor si tuviera otra distribución, las reacciones pudieran ser otras. Digo, a lo mejor, vamos a no hacer juicios de valor, pero sí apuntar estas cuestiones. 65% se produce aquí. El desastre de la comarca de la Aldea y del suroeste puede ser total. Y les tengo que decir que el Gobierno de España, frialdad no, lo siguiente. Gobierno de Canarias, frialdad no, lo siguiente. Miran para otro lado. Y si desaparece este sector, complicamos la vida a mucha gente y comprometemos nuestro futuro. Todos pagaremos las consecuencias, insisto, seguramente unos más que otros. Por lo tanto, lo que les pedimos es apoyar las justas reivindicaciones de la plataforma de trabajadores y empresarios. No se han unido nunca, pero ahora pueden desaparecer todos. Y se han unido sindicatos muy diversos, con patronal muy diversa. Y les pedimos que apoyen las justas reivindicaciones de esta plataforma y les pedimos, en definitiva, que lo que vayan a hacer en las próximas semanas y meses lo apoyemos, porque es de justicia hacerlo. Al menos nosotros estaremos, como siempre, del lado de ese sector. Muchísimas gracias. Y hemos perdido en los últimos 5 años 150 millones de inversión para el sector primario por no cofinanciar el PDR. Y he defendido yo de forma reiterada enmiendas en este sentido y no han sido aceptadas ni una. Insisto, no les he citado el PDR, pero el PDR es un instrumento básico para la modernización de los cultivos, para la inversión en el área rural, en las medianías y, por supuesto, en los cultivos como el tomate. Estamos cansados de presentar enmiendas, de presentar iniciativas, de que se apruebe la PNL. La PNL de julio la defendí yo y la apoyó todo el mundo en el Parlamento de Canarias. Decía esto que estamos diciendo y, por supuesto, que del balance del REA se extrajeran dinero que el año anterior se habían perdido. Del REA se habían perdido 6 millones el año anterior y afortunadamente los recuperamos y los destinamos a este sector. Y seguramente del REA se puedan sacar más millones haciendo una buena gestión, una revisión de los productos y de las ayudas. Seguro. Pero lo que estamos pidiendo ahora es que las ayudas al transporte, y hay que reconocer que en las etapas de Zapatero, y no tengo ningún inconveniente en reconocer eso, se aclaró, llegamos a un acuerdo del 70% en un proceso de crecimiento hasta el 2012 y ahora estamos en el 24%. En el año 12 tocaba pagar el 70%, se llegó al 65% en el año 10.
se estancó en el año 12 y ya ha caído estrepitosamente y ahora estamos en el 24%. Ahora solo se paga el 24% de los fletes cuando antes se pagó hasta el año el 70%. Y esto quiebra al sector porque no pueden competir. Entonces, el planteamiento es que el Gobierno de España recupere las ayudas. Esto es REF económico, como bien sabe el señor presidente. REF económico, puro y duro. Si nosotros no tenemos ayuda al transporte de estas mercancías para ponernos en condiciones de igualdad en Cádiz, no podemos competir. Y esta es una deuda del año 11 y 12 de 18 millones. Y lo que pedimos es que alguien hable con Rajoy y se lo explique. Que se lo explique, yo no puedo. No tendría inconveniente ninguno y además sé que se lo entendería. 18 millones vitales para salvar 15.000 puestos de trabajo y 130 años de historia. A quien sí se lo he explicado yo es lo del POSEI adicional a los del Gobierno. Se lo he explicado de forma absolutamente constructiva, de forma totalmente positiva, reconociendo que aquí se ha hecho algún esfuerzo en el POSEI adicional, a pesar del momento, entre otras cuestiones, por la presión del sector y porque algunos hemos insistido hasta la saciedad. Pero aquí, en estos momentos del POSEI adicional, se deben 8,1 millones y el Gobierno español 14,3. Estos 40 millones son determinantes. Insisto, yo he hablado con las empresas, he hablado con los sindicatos. No se trata de que se paguen los 40 millones pasado mañana. Pero si hubiera un compromiso de pagarlo en 3 años, es que estos tienen un problema con la banca. Las semillas cuestan 60.000 euros el kilo, más que el oro. Y los créditos, no es verdad que la banca esté dando crédito, da crédito a quien los puede devolver, a quien tiene garantía. Y con las plagas, con Marruecos compitiendo de forma desleal, es muy difícil las garantías. De manera que no se va a poder plantar el próximo año. Yo pediría aquí a los que tienen influencia que llamen a Rajoy y le digan, oye, Mariano, se pierden 15.000 puestos en Canarias. De ellos, la mayoría en Gran Canaria. Oye, Paulino, se pierden 15.000 puestos en Canarias, especialmente en Gran Canaria. Yo no soy mal pensado, y la gente tampoco. El otro día en esa movilización en la plaza de San Telmo, o en el parque de San Telmo, para ser más preciso, diversos intervinientes, nada sospechosos de estar vinculados a la política, hicieron referencia a este tema, de los trabajadores y de los empresarios. De que a lo mejor otro gallo nos cantaría si esto estuviera distribuido de otra manera en el archipiélago, porque en Canarias muchas cosas se explican por razones territoriales, muchas. Y la historia está, bueno, absolutamente documentada en esta materia. Lo que decimos es, si los partidos aquí con la influencia que tienen no hacen una llamada de atención al presidente del Gobierno de España y una llamada de atención al presidente del Gobierno de Canarias, la reunión del 29, escuchen bien, y me arriesgo, y si me equivoco, perfecto, no servirá para nada. No servirá para nada, porque esto solo se resuelve cumpliendo con lo que se debe. Otra cuestión es el tema de las plagas, difícil, complejo y mal resuelto. Otra cuestión es el tema del tratado con Marruecos, injusto, que sacrifica nuestros intereses, que se incumplen los contingentes, que no se tienen en cuenta los precios de referencia y que además en la revisión del contrato con la Unión Europea no quieren firmarlo para aumentar más contingentes porque tienen otras relaciones con Europa, ¿no?, de orden supuestamente estratégico. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo es que además de votar esto, utilicen su influencia, que la tienen, para que el Gobierno español y el Gobierno de Canarias cumplan con el tomate. Si desaparece este sector, el daño social, económico, a la gente, al crédito de la política puede ser terrible. Y yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Si en cualquier parte de España, escúcheme bien, ya no de Canarias, de España entera, se produce el riesgo de pérdida de 15.000 puestos de trabajo, el presidente de turno y los ministros de turno se movilizarían. Si en cualquier parte de Canarias se van a perder 300 puestos de trabajo, el presidente de turno y los ministros de turno, me refiero a los canarios, se movilizarían. Y aquí, escapando, huyendo, escondiéndose. Y solo cuando hablan un follón, cuando las chicas fueron y se pusieron en huelga de hambre, no era para que le pagaran lo que le debe de lo poco que le están pagando. Y ahora la manifestación del otro día ha vuelto a ser una llamada de atención. Por eso nosotros ponemos aquí a apoyar sus iniciativas. Yo ya se los he dicho a sindicatos y empresarios. Solo van a responder a esto los grandes partidos y los grandes gobiernos
si sacamos a 20.000, 30.000 gran canarios a la calle para defender el tomate? Entonces yo les aseguro que el Gobierno de España cumplirá y el Gobierno de Canarias cumplirá si seguimos templando gaitas, y eso ha ocurrido en los últimos 3 años, y nosotros hemos sido parte de ese protagonismo, no se responderá a este sector y la reunión del 29 no funcionará. Es el último cartucho que queda para salvar el tomate. La responsabilidad, insisto, es de todos. Todos tenemos responsabilidad, unos más que otros. Lo que pido es que el voto a favor, que agradecemos, se convierta en fuerza a favor, en influencia a favor, en exigencia a que se responda a este tema para no tener que arrepentirnos de esto y de otras cosas. Muchas gracias.